Bien, pensamiento dinámico es un método que yo he venido desarrollando desde el 2015 y está focalizado en trabajar el entrenamiento físico y cognitivo en personas con capacidades cognitivas diferentes. Esta expresión, aunque no todos los profesionales aceptan esta expresión de capacidades cognitivas diferentes, a mí realmente me encanta y lo encuentro como muchísimo más suave al momento de referirse a personas dentro de esta población. El método está destinado a realizar diversas actividades físicas, que con ellas trabajar de manera holística las habilidades motrices básicas, compensaciones musculares, habilidades coordinativas y diferentes cualidades físicas del chico. También se realizan actividades dirigidas a funciones cognitivas como atención, memoria, funciones cognitivas, entre otras. Durante toda la realización de las sesiones de pensamiento dinámico, siempre se utilizan técnicas y métodos de modificación conductual para que la sesión se pueda conllevar. Claro que hay que poner algunas adaptaciones a todas estas actividades a la transición de cada una de ellas durante la sesión y se tienen que usar técnicas conductuales. A continuación, antes de continuar, quisiera enseñarles algunos de los trabajos que se realizan en el... Por ejemplo, eso es una actividad con un chico adulto con autismo de nivel 2 aproximadamente. Aquí estamos realizando diferentes habilidades motrices. Desplazamiento, salto, coordinación. Y aquí viene la parte interesante. El chico no puede seguir el paso y uno sigue intentando. Uno se devuelve, da ayudas físicas y con un poco de práctica estos chicos, habilidades que quizás no la tenían, pueden adquirirla. En un principio él no pudo realizar esta actividad y tras algunas prácticas y incluyendo algún tipo de ayuda, pudo realizarla. Bien. Eso es una actividad física estimulando habilidades motrices y esta es una habilidad, es una actividad para funciones cognitivas. Bien, aquí la persona tenía que seguir una secuencia lógica. Si se fijan los colores, ahí está seleccionado el color que sigue en la secuencia. Verde, amarillo, naranja, rosado y demás. Y muy bien, ese fue un poquito de pensamiento dinámico, espero que lo hayan... Fíjense, vamos a ver la etiología de trastorno del espectro autista. ¿De dónde viene? ¿Con qué consiste eso? Bien, la prevalencia, ¿qué tan constante se ve el autismo? Bien, vamos a hablar un poquito de los pioneros del diagnóstico, las primeras personas que comenzaron a hablar de este diagnóstico y por el cual comenzamos a fijarnos solamente en ellos, distinguiéndolo quizá de una esquizofrenia infantil, que era lo que en principio se pensaba que era el autismo. Vamos a hablar de algunas teorías explicativas, que es como el plato fuerte de la noche. Es muy importante tener en cuenta que ninguna teoría es exclusiva, o sea, ninguna teoría en sí explica el autismo, sino que explica algunas características de él. Entonces, es bueno verlas todas en general para uno tener como una mayor visión del espectro y uno poder quizá tener una intervención adecuada para cada necesidad de nuestros pacientes o futuros pacientes. Y vamos a hablar un poco de las pruebas diagnósticas que se usan habitualmente. Vamos a mencionar dos, que son como las dos más populares que se utilizan. Al final voy a poner unos videitos explicativos del autismo que son muy chulos, me encantan porque tú puedes visualizar realmente cómo ellos perciben el mundo, que es quizás con algunas alteraciones en sus sentidos. Bien, entonces, tenemos que iniciar diciendo que el autismo está dentro del DSM-5 y está amparado dentro del título de trastorno del neurodesarrollo y está acompañado de discapacidad intelectual, trastorno de la comunicación, déficit de atención con o sin hiperactividad, trastornos específicos del aprendizaje
y trastorno motor o tics. Incluir síndromes, ¿por qué? Hay muchos síndromes como el síndrome de Down, el síndrome del Fragile X, que aunque no se incluyen per se en este apartado del DSM-5, realmente sí tienen mucho que ver. Son problemas genéticos de ellos y sintomatológicamente son muy parecidos. De hecho, dentro de los síndromes, dentro de muchos síndromes, se aprecian como autismos secundarios. Quiere decir que pueden tener muchas características parecidas a una persona con autismo, sin embargo, no es autismo debido a que ya tiene otro diagnóstico. Eh, entonces, nada, por eso es muy importante como ponerlo ahí y tenerlo en cuenta. Iniciamos con Leo Kanner. Él fue la primera persona que investigó y diferenció sintomatológicamente a las personas que tienen autismo, uno de los fundadores de la psiquiatría infantil. En 1943, él analizó el comportamiento de 11 chicos y vio, como él lo dice, que tenían un aislamiento social. Pero no solamente eso, sino que tenían debilidades en sus habilidades con relacionarse con otras personas y le costaba mucho. También se dio cuenta que tenía deseos obsesivos y ansiosos por la preservación de rutinas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se obsesionaban por cada día o habitualmente hacer las mismas actividades. Bien, también fue el primero que acuñó la frase como autismo infantil precoz. A los chicos que él describió en la conducta, a estos chicos, él lo diagnosticó bajo este título, autismo infantil precoz. Pero ¿qué pasa? Coincidencialmente, Hans Asperger en 1944 ya estaba también estudiando a algunos chicos con el mismo comportamiento o con un comportamiento muy parecido. Dice que en el 44 describió pacientes similares y los llamó psicopatía autista. Decía que tenía dificultad para la reciprocidad social y emocional, muy parecido a lo que Leo Kanner ya había mencionado, pero que tenía un desarrollo lingüístico adecuado y con frecuencia avanzado para su edad. A diferencia de lo que Leo Kanner había descrito, los de Asperger no habían tenido problema en la adquisición del lenguaje. Y este detalle, más adelante vamos a ver que va a poder hacer una diferencia entre distintos niveles del autismo. Bien. También se dio cuenta que sobresalían conductas restringidas y estereotipadas que originaban déficit social, que estas conductas son muy parecidas a los deseos obsesivos y ansiosos de los que mencionaba Leo Kanner. Hasta cierto punto se pudiese decir que estamos hablando del mismo comportamiento. Entonces, ellos fueron los dos primeros teóricos que comenzaron a describir el comportamiento de personas con autismo y diferenciarlo de lo que se le decía en ese momento que era esquizofrenia infantil. Posible causa del autismo. Se ha discutido muchísimas causas del autismo. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, yo tengo un familiar que tiene autismo y se decía que el autismo venía por el desapego emocional de la madre, que realmente es una teoría psicoanalítica. Y en mi casa realmente se pensaba eso, porque coincidencialmente había una circunstancia de distanciamiento de un primo mío, que es la persona con autismo, y mi tía. Ella estaba en otro país laborando, entonces como no tenía ese afecto materno, posiblemente causaba autismo. Y se pensaban muchísimas cosas. También se pensaba que las vacunas que le ponen a los chicos cuando están recién nacidos causaban autismo. Y muchísimas cosas más. Vamos a hacer algo. Díganme ustedes dos cosas que hayan escuchado de por qué o cómo se genera el autismo. Bien, vamos a ponerlo en el chat. Yo voy a bajar esto un momentico y voy a presentar el chat y vamos a ver dos razones de las que ustedes han escuchado. Vamos a ver. Eh, Voy a esperar, por lo menos una. Vamos a hacer un poquito más dinámico aquí. Vamos a animarnos, vamos a participar, vamos a pasarla bien. En mi caso, la vacuna era lo más común.
una de las razones que se mencionó también, y se dio mucho, o sea, pensaban que había muchos metales en las vacunas y eso hacía que hubiese una alteración en el cerebro y causaba quizás síntomas parecidos al autismo. Y que realmente hasta el momento, según las investigaciones que se han realizado, ha mostrado que una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, aunque sí escucho, gracias, Janaís. Como ya escuchamos una opinión, vamos entonces a ver qué dice hasta la actualidad. En un principio, bueno, después que se descartaron muchas teorías, se pensó que había un gen único que quizás era el causante del autismo. Y se buscó muchísimo ese gen y realmente hay muchísimos investigadores que dieron con el gen que pudiese incentivar o causar ciertas conductas en estos chicos. Pero adivinen qué, no fue un solo que lo encontró, sino que lo encontraron muchos. Entonces, muchos investigadores en distintas investigaciones comenzaron a buscar el desempeño de distintos genes y se dieron cuenta que hay déficit en algunos genes que provocan o están asociados a ciertas condiciones del neurodesarrollo, incluyendo autismo. Entonces, esto es una tablita de una investigación, de un metaanálisis que se hizo, porque lo que se hizo fue que se recaudó toda la información que ya mucha gente había hecho y lo hizo en un solo trabajo y hay una buena comparación. Aquí abajo le dejo como la referencia del, de la investigación y si en algún momento tienen oportunidad de leer el trabajo, es muy bueno. Es interesante saber que el autismo realmente no es tan sencillo como que, ay, el chico siente desapego de la madre y ya estás con algún síntoma de autismo. Eh, pero bueno, aquí vemos que hay muchísimas razones que pueden verse afectadas y que pueden incentivar al desarrollo del autismo. Vamos a hablar un poquito de la prevalencia y dejando de un lado ya la causa, porque definitivamente, y aunque la causa es muy importante, el rol de nosotros como los psicólogos y muchas personas que intervenimos en el autismo no es bien buscar la causa, sino ver cómo podemos ayudar a esos déficits ya provocados. Por eso no nos vamos a enfocar mucho en esa partecita de que por qué se origina el autismo, sino más bien cómo se puede visualizar para intervenirlo de manera más adecuada. En la prevalencia, vemos que hay muchísimas investigaciones, si les soy honesto. Esta última es del 2014 y dice que en algunos estados de Estados Unidos, cada 68 personas que nacen, hay una persona que nace que tiene autismo. Hay otras investigaciones donde muestran otros estados donde hay mayor prevalencia, donde uno cada 49 o uno cada 29, creo que fue la más extrema que vi. Pero todo va a depender de dónde se realiza el censo, en qué estado. Hay estados que hay mayor prevalencia que otros, pero sin ninguna explicación. Y afecta mayormente a los hombres que a las mujeres. Cada 4 chicos hay una chica que tiene autismo. Y en la práctica pude evidenciarlo muchísimo. O sea, la mayoría de mis pacientes son chicos. Y más o menos así, esa era la estadística que había. Cada 4 o 5 chicos aparecía una chica como paciente. O sea que totalmente creíble la estadística. Un segundito. Un segundito. Entonces, proseguimos. Muy bien, teorías explicativas. Las teorías explicativas del autismo que vamos a ver son la triada de Wien, que es muy importante, la teoría de la mente, la coherencia central débil, la teoría de las disfunciones ejecutivas y los trastornos del proceso sensorial, que también nos explica un poco acerca de qué y cómo trabaja el autismo. Entonces, disculpen. Comenzamos con la triada de Wien. Lorna Wien fue una psicóloga que tras las investigaciones de Asperger y de Anne,
se puso como también a investigar acerca del autismo y se puso como más a ver la sintomatología de manera general, no aislada de los pacientes de cada uno de los investigadores, sino que cogió toda la población y comenzó a describir qué comportamientos similares se veían afectados en cada uno de ellos, independientemente del paciente o el tipo de trastorno en esa zona. Y ella concluyó y sacó una triada muy importante que hasta en la actualidad se utiliza para dar una vista rápida acerca de lo que es y lo que no es autismo. Y ella decía que la reciprocidad social, la comunicación y los y a, perdón, disculpen, que la reciprocidad social y la comunicación se veían afectadas y que existían intereses obsesivos y actitudes repetitivas en todos estos chicos. Y es muy cierto. O sea, o las habilidades de socializar con una persona o de comunicarse con una persona se le ven dificultadas o con algún déficit. Y realmente siempre presentan intereses obsesivos y actitudes repetitivas y esto causa que no se puedan adaptar a las normas sociales, posiblemente. Pero entonces, a continuación vamos a hacer una actividad. Yo voy a mencionar algunas conductas y la vamos a clasificar en tipo de déficit. Por ejemplo, yo voy a mencionar la habilidad de ver a los ojos y vamos a clasificarla en qué tipo de estas áreas es que se presenta este déficit. Por ejemplo, estamos aquí. Tenemos las tres opciones: comunicación, reciprocidad social e intereses obsesivos y actitudes repetitivas. Contacto visual atípico, o sea, un contacto visual, usualmente cuando tú hablas con una persona, tú ves a los ojos. Ellos, no todos ven a los ojos y usualmente tienen un contacto visual atípico. Pero ¿a cuál de estos renglones pudiera pertenecer este contacto visual atípico? ¿A intereses obsesivos, a comunicación o a reciprocidad social? Lo pueden decir. Repítalo, por favor, que no escuché bien. Ah, ok, perfecto, perfecto, me encanta. Entonces le digo, estamos ahora mismo clasificando conductas. Esta Lorna Wynn menciona que las personas que tienen autismo tienen déficit en estas tres áreas. Usualmente tienen déficit en la reciprocidad social, en la comunicación y presentan intereses obsesivos y actitudes repetitivas. Tenemos esas tres opciones acá. Y aquí debajo tenemos algunas opciones de conductas que vamos a clasificar en cada uno de esos renglones. ¿Entendiste? Entonces, dando el ejemplo de contacto visual atípico, que es un comportamiento habitual en autismo, lo vamos a clasificar en una de estas. En este caso, contacto visual atípico, lo vamos a poner como reciprocidad social. Y es que para tú tener una buena interacción con las personas, el contacto visual a los ojos es como primordial. Bien, también se pudiera incluir en comunicación porque es una parte básica de la comunicación, pero en este momento lo vamos a dejar en reciprocidad social. Movimientos estereotipados. ¿En qué renglón entraría? Lo pueden decir porque no puedo salir al chat porque pierdo la presentación. Intereses obsesivos. Repetitivas. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Pero movimientos No, no se escuchó nada. No, no Se está escuchando entrecortado. El mío se oye entrecortado. Ahora se está escuchando bien. Ah, ok. Movimientos estereotipados. Pertenece a intereses obsesivos y actitudes repetitivas. Ok. Entonces, el otro, yo quisiera que me digan ustedes. Problemas de ver diferentes perspectivas. ¿A qué pertenece? ¿A comunicación, reciprocidad social o intereses obsesivos?
Comunicación. Comunicación. Bueno, hoy comunicación y en base a eso lo voy a hacer para ¿Qué corregir. será? No, ya le di. Sería de problemas de ver diferentes perspectivas. Eso tiene que ver más con reciprocidad social. O sea, cómo no podemos visualizar o ver otra perspectiva más que la que yo mismo tengo. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Es muy interesante y es la base de una de las teorías explicativas. Poca expresión no verbal. Comunicación. Excelente, muy bien. Alinear objetos. Actitudes repetitivas. Interés. Exacto, actitudes repetitivas. Falta de intereses por otra persona. Reciprocidad social. Social. Que le explique, no sé si alguien sabe. ¿Alguien sabe lo que es mutismo? No, por favor, explícalo. Y es como un trastorno que puede adquirir los infantes. Y es que aunque tengan todas las capacidades para hablar, ellos deciden no hacerlo. Son chicos que hablaban siempre y pasó algo, un suceso, que lo privó de hablar. Y hay dos clases de mutismo. Eh, eh, hay dos clases de mutismo, uno permanente y otro selectivo. Hay uno que nunca habla y nunca habla con nadie, y hay otro que no habla en ciertas circunstancias. Se dice que es tras un episodio traumático que esto pasa, sin embargo se han considerado otras causas, no solamente esta, para no causar gran preocupación realmente. Entonces, esto va dentro de comunicación. No encajo en algunos ambientes sociales. ¿Pertenecería a qué? Reciprocidad social. Excelente. Ecolalia. Comunicación. Excelente. Objeto que ríen. Le dan vuelta. Excelente. Problemas de entender doble sentido. Reciprocidad social. Comunicación. Comunicación. Dificultad de anticipar sentimientos y pensamientos. Reciprocidad social. Excelente. Entonces, esta, chicos, es la triada de Wynne. Hasta en la actualidad, yo mismo, de manera rápida, a mí me preguntan, por ejemplo, de que, mira, yo tengo un primo y yo creo que tiene autismo. Bueno, yo, de manera personal, intento investigar si estas tres zonas están afectadas. Y si están afectadas, le digo, bueno, en una vista rápida es probable. Necesitas un diagnóstico más profundo, o sea, una investigación más profunda, pues un diagnóstico certero, pero realmente pudiésemos estar tratando con una persona con autismo. Sencillamente viendo si hay déficit en estas tres zonas. Entonces, esto es un extra que le voy a dar, que a mí realmente me encanta. Esto yo lo saqué de un diplomado que hice de neurociencia, y es una clasificación que tiene acerca del autismo, de diferentes niveles, pudiésemos decir. Actualmente no es lo que se usa la clasificación del DSM-5, que son 3 niveles. Sin embargo, para uno tener como mayor diferenciación entre uno y otro, esta clasificación a mí me encanta. Y es que sí hay mucha confusión entre los síndromes de Asperger, o lo que antes se llamaba síndrome de Asperger, que ahora está dentro del espectro autista, y los autismos de alto funcionamiento. Pues hay ciertas diferencias entre cada uno de ellos que se les voy a leer para que lo sepan, que hacen que sean distintos. Por ejemplo, el síndrome de Asperger son personas con un coeficiente promedio o superior y no presentan retraso en la adquisición del habla. Estos son Asperger. Están de inteligencia normal o superior y comenzaron a hablar normalito. No tienen problema en la adquisición del habla.
El autismo de alto funcionamiento tiene un CI por encima de la media, pero sí tuvo un retraso en la adquisición del habla. Esta es una gran diferencia entre el síndrome de Asperger y autismo de alto funcionamiento, que como les digo, es una clasificación que quizás no se está utilizando, pero las personas que trabajan con esta población suelen confundir estos dos términos. Dicen que los síndromes de Asperger son autismo de alto funcionamiento y realmente hay una diferencia entre ellos. Entonces es muy bueno tenerlo eso pendiente. También tenemos el autismo de funcionamiento medio, que es un 6,5 y puede haber tenido o no retraso en el habla. Está el autismo de bajo funcionamiento, que tiene un 6 por debajo de la media y puede haber tenido o no retraso en la adquisición del habla. Y está el autismo atípico, que se diagnostica cuando los síntomas del autismo comenzaron tarde y solo se dan 2 rasgos de la triada, de lo que acabamos de mencionar. Por eso lo pongo justamente aquí, porque hace alusión a esa teoría y para que relacionemos bien, ya saben. Por ejemplo, una persona que tenga problemas con comunicación y reciprocidad social puede ser un autismo atípico bajo esta clasificación. Un momentico. Entonces, ¿se está entendiendo todo hasta el momento? ¿O desean que les repita alguna parte? Excelente, va todo. Sí. Entonces, prosigo. Sí. Entonces, esta teoría se llama teoría de la mente y aunque no es aplicada propiamente en el autismo, en su creación, fue una teoría que ayudó a explicar el comportamiento del autismo. Esta teoría se expresa la incapacidad que tienen las personas con autismo de atribuir estados mentales a otra persona. ¿Se acuerdan cuando mencioné dentro de la reciprocidad social que se le dificulta ver la perspectiva de otra persona? Bueno, a esto me refería. Dentro del autismo hay una incapacidad de saber lo que el otro está pensando. ¿Y qué pasa? Se le realizó este test a a chicos con autismo y a chicos neurotípicos y se vio una diferencia con respecto a la respuesta. Le voy a explicar. Vamos a comenzar desde el principio, desde arriba. Este es Sally, la chica de la izquierda. Sally tiene una cesta. Y la otra chica de la derecha es Ana. Ana tiene una caja, perdón. Sally tiene una canica y guarda la canica en la cesta. Sally se va a dar un paseo. Ana coge la canica de la cesta y la mete en su caja. Ahora vuelve Sally. Quiere jugar con su canica. ¿Dónde va a buscar Sally su canica? Ustedes, por favor, me pueden decir dónde Sally va a buscar su canica. En la caja. ¿Alguien más? ¿Dónde Sally va a buscar su canica? Sally, antes de irse, metió su canica en la cesta y se fue. Y Ana cogió la canica de la cesta y la metió en su caja. Cuando Sally regresó, En quería la jugar cesta. en la cesta. En la cesta. En la cesta, muy bien, excelente. Usualmente las personas neurotípicas van a decir eso, en la cesta, porque saben que Sally no sabe que Ana metió la canica en la caja y ya no está en la cesta. Las personas con autismo no podían atribuir este pensamiento. O sea, no podían entender que Sally no sabía dónde estaba su canica si ellos lo sabían. Y usualmente, la mayor parte de las veces, ellos mencionaban que Sally iba a buscar la canica en la caja, que era donde estaba. Tras esta respuesta se dieron cuenta que la dificultad que tenían las personas con autismo de atribuir pensamientos y emociones de otras personas. Ese es en primer grado. Quizás lo que tenían Asperger o autismo de alto funcionamiento podían tener una respuesta acertada y decían, ah, sí, perfecto, buscaba en la cesta. Y esa teoría de la mente en primer grado se cumplía. Pero cuando se le pedía que pensara lo que pensaba otra gente de otra persona, por ejemplo, ¿qué piensa Juan, qué piensa Pedro de mí? Cuando se le hacía esa relación, era imposible intuir que se podía pensar bajo una imagen. Usualmente se le presentaba una situación
con personas haciendo algún tipo de actividad y asumiendo un tipo de pensamiento dependiendo de la actividad que estaban viendo que hacía la otra persona. Y uno, por sentido común, uno intuye que pudiese estar pensando la otra persona de la otra persona. Pero en autismo ya se veía limitada a eso. A un autismo de alto funcionamiento o Asperger, en un primer nivel de pensamiento, sí podía quizá contestar, pero ya cuando llegaban a esos niveles, siempre erraban en la respuesta. Entonces, esta es una teoría muy buena para entender la incapacidad que tienen las personas que tienen autismo en entender los sentimientos y pensamientos que tienen otra persona. Bien. Esa me gusta mucho porque realmente en el día a día, en la convivencia con ellos, eso es lo que tú vives. Ellos no van a, o sea, no puedes esperar que entiendan. No es que no lo van a hacer, pero tienen dificultades en hacerlo. Entonces vamos a la próxima teoría explicativa, teoría de la coherencia central débil. ¿La han escuchado esa? No, sí. No. Bueno, No. qué bueno, porque hoy la vamos a compartir un poquito por aquí. Y dice, a diferencia de las personas neurotípicas, o sea, nosotros, las personas con autismo perciben el mundo de manera fragmentada, lo que le dificulta su interacción su interacción en el entorno, y esto aplica en las diferentes vías sensoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no solamente aprecian la vida fragmentada de manera visual, sino que tienen de manera táctil, gustativa, auditiva, cierta discriminación con algunas cosas en específico. Por eso es que sensorialmente, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, se ven afectados. Realmente esta es como la raíz de todo. Pero esto nos ayuda a trabajar con ellos, en saber cómo hacer quizás herramientas o materiales que ellos le puedan llamar la atención y fijarse en lo que nosotros deseamos que se fijen. Pero vamos a ver más o menos cómo ellos aprecian el mundo. Esto es un parque donde podemos ver ¿qué vemos ahí? ¿Qué pueden ver ustedes? Árboles, área verde. Sí. Yo veo también como personas en el fondo, ¿cierto? Como que están jugando. Sí. Sí. También se Y veo la visualiza montaña atrás y todo. una montaña. Bueno, según esta teoría, dice que ellos podían percibir el mundo quizás más así, omitiendo muchas cosas, no apreciando un todo, sino que se fijan en los detalles. Yo marco estos árboles porque a mí me llaman la atención, pero quizás a estos chicos o a cualquier chico en particular le llame la atención otra cosa y se fije solamente en eso y no en los árboles. Por ejemplo, quizá hay chicos que omiten todo el contexto de árboles y se fijan solamente en las personas. O hay chicos que omitan todo y se fijan solamente en el cielo. Lo que dice es eso, que las personas que tienen autismo perciben el mundo de forma fragmentada y se van a fijar realmente en lo que más le llama la atención. Pero no salió de la nada, sino que hubo algunas investigaciones. Se le pasó esta imagen para que chicos neurotípicos y chicos con autismo pudiesen sacar esta imagen de acá. Pueden ver mi mouse. Esta imagen fragmentada acá dentro de esta imagen total. Y hubo una respuesta más rápida de parte de las personas que tienen autismo que de los que no tienen. Y por ejemplo, ¿cuál círculo es más grande? ¿El de los naranjas? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha. De la derecha. ¿Ok? ¿Alguien más tiene otra respuesta? No, bueno, resulta que como nosotros somos tan rápidos, los neurotípicos no nos fijamos. Y realmente los dos círculos son del mismo tamaño. Lo que pasa es que se hace una ilusión óptica con respecto a los círculos que los rodean. Mencionaba, por si quizás no entendieron la pregunta, es que este círculo naranja o ¿cuál de los dos era más grande? Entonces, este y este son del mismo tamaño. Lo que lo diferencia es lo que lo rodea, que lo hace ver distinto. Cuando se le hizo esta pregunta a un grupo de chicos neurotípicos y otros chicos con autismo, los de autismo tuvieron mayor respuesta diciendo que los dos son del mismo tamaño que los grupos
neurotípicos. O sea que ellos se fijan más en los detalles. Y no solamente se han hecho investigaciones visuales como estas, que son unas cuantas. Ahí están las referencias de cada una de las investigaciones, como se dio la conclusión que no tienen preferencia por el lado superior en imágenes de caras invertidas, o sea, le ponían rostros, fotos, y las volteaban y le pedían que señalara la parte que estaban viendo. Y ellos usualmente señalaban la parte de abajo. Ahí está la investigación que la pueden buscar, y así sucesivamente hay muchas investigaciones. Lo que me gusta es que realmente no solamente es la parte visual, sino que dentro del auditivo también se hizo hallazgo de que ellos perciben de manera fragmentada, que en muchas ocasiones no es algo negativo. En muchas ocasiones pudiese ser positivo si ya el chico se dirige hacia la música. Pero claro, esto no es en todas las personas con autismo. Digamos que hay una mayor tendencia, pero no en todos los casos son iguales. Bien, entonces, concluyendo esta, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna observación acerca de esta teoría de coherencia central débil? ¿Algo que no hayan entendido? Básicamente, se habla, o lo que dice esta teoría, es que las personas con autismo perciben el mundo de manera fragmentada y lo perciben por todos sus sentidos. Bien, ¿alguna pregunta acerca de esto? ¿O proseguimos con la siguiente? Ok, ¿están hablando? Porque no escucho. No, ninguna Puede pregunta. continuar, todo claro, hasta el momento. Ok, continúo entonces. Ok, teoría de las disfunciones ejecutivas. Esta me gusta mucho realmente. Y es que se vio en algún momento que las personas que tenían autismo y las personas que habían tenido accidentes donde habían tenido lesiones en el lóbulo frontal tenían sintomatología muy parecida. Entonces comenzaron a hacer investigaciones y comparaciones de estos resultados. Y se llegó a la conclusión que realmente sí existe quizás déficit en algunas zonas del cerebro que hacen que se emiten algunas conductas normales dentro del autismo. Entonces, estas son las habilidades que fueron evaluadas en las personas, por ejemplo, habilidades como memoria de trabajo, atención, flexibilidad, inhibición, control de conducta y planificación, que son funciones ejecutivas, en las distintas bases del cerebro donde se supone que están localizadas estas funciones. Ninguna función está focalizada únicamente en un sitio, hay que destacar eso. Pero su mayor trabajo puede pasar en una zona, aunque se sustente de otra. Entonces, le voy a enseñar esto, que es muy extenso. Esto también es un metaanálisis. Esto fue una persona que recaudó mucha información de distintas investigaciones para llegar a una conclusión final. Son muy buenos los metaanálisis porque así tú no solamente lees la conclusión final, sino que tú puedes ir leyendo cada una de esas investigaciones y te nutres más. Ves de qué tamaño fue la muestra, cómo fue la investigación, de qué tiempo, qué tipo de estudio fue, y eso le quita o le agrega credibilidad. Por eso es muy importante como leer las investigaciones siempre. Entonces aquí hay una lista enorme de investigaciones y qué tipo o qué zona o qué habilidades fueron evaluadas en estas investigaciones. Yo voy a hacerle un pequeño resumen y saqué solamente 2. Entonces, los autores son una fue en el 2014, fue en Reinos Unidos y dice que tiene una muestra de 45 personas con autismo en edad verbal superior a los 8 años. Fue un tipo de estudio de grupo único y dentro de las habilidades que evaluó fue flexibilidad cognitiva, control de conductual y planificación. ¿En qué concluyó estas personas? Problemas conductuales en el aula. Claro, esto fue en un grupo mayor de 8 años, pero son escolares. Bien. Entonces dices, inconveniente para mostrar un comportamiento flexible, comprender las transiciones, seguir unas reglas, establecer metas e interacciones sociales. Bien.
También dice, está la otra investigación que fue en el 2013, que fue en Estados Unidos con una muestra de 34 personas con autismo. Tenían edades entre 5 y 12 años y esta fue evaluada solamente la atención. Y dice que estos chicos que fueron evaluados presentan un déficit en la atención dividida, escollos en los contextos sociales y en la interacción interpersonal, problemas para arrastrar varios objetos a la vez e inconvenientes en los deportes y con las señales de tráfico. Estos son algunos de los déficits que presentan las personas que tienen autismo, y es que hay algunas áreas de su cerebro que no están del todo desarrolladas. Como vimos, el autismo es un problema posiblemente genético y no de un único gen, sino que son múltiples genes que están trabajando mal, se pudiera decir. Y en la estructuración del cerebro puede que sea, que es lo más probable, es que está tirando conexiones inadecuadas y por eso estas zonas se ven afectadas. Eso es lo que se está entreviendo. Bien, entonces por eso todas estas investigaciones, y es muy interesante debido a que, le explico, si estas son las zonas que están afectadas y existe la neuroplasticidad, que es la capacidad que tenemos todos nosotros de seguir aprendiendo cosas nuevas sin importar la edad. Quiere decir que si un chico tiene la atención afectada, haciendo actividades o ejercitando esta zona, puede tener mejoría en esa habilidad, que en eso se enfoca pensamiento dinámico. De hecho, esta teoría es uno de los sustentos del método de pensamiento dinámico. Hacemos una evaluación cognitiva y dependiendo del déficit que presente el chico, en qué zona, si es de atención, de memoria, de planificación, de pensamiento lógico, dependiendo dónde presenta el déficit, bueno, pues se ponen a hacer actividades referentes a ese déficit, esperando que haya no una recuperación total, pero una mejoría en esa habilidad, que haya un mejor desempeño en esa habilidad. Entonces, tras concluir aquí la tarea de disfunción ejecutiva, ¿hay alguna pregunta? ¿O puedo proseguir? Hello. No escucho a nadie. Prosigo. Me voy. Siga, siga. Siga. Déjame contar. Yo voy a salir. Un momentico. Déjame salir un momentico. Aquí. Hay una persona que tiene la mano levantada. Dígame. Que hay una compañera que tiene la mano Elaine. levantada. Sí, es cierto. Elaine, dígame. ¿Puede hablar? Sí, no es realmente una pregunta, sino como una opinión. Y es que realmente los niños que tienen autismo, algunos, no todos, sufren, o sea, no sufren, como que no les gustan como que lo topen. Hay algunos que son muy organizados, o sea, les gustan que las cosas estén correctas, por así decirlo. Hay otros que son muy simpáticos, saludan a todo el mundo, te abrazan y todo eso. Por ejemplo, en una serie que yo vi, se llama La Rosa de Guadalupe, un muchacho tenía el autismo y eso, y a él le gustaban que las cosas estuvieran organizadas, no le gustaban como que la bulla y todo. O sea, me encantó ver como esa serie y esa parte del autismo. Mayormente las personas que sufren ese tipo de autismo, hay otras como que se burlan de ellos, como por su forma de cómo ser, de cómo actúan, y esas personas que se ríen como que no saben el problema que tiene esa persona del autismo. A veces yo digo, pero Dios mío, ¿cómo que esa persona no ve que esa otra tiene problemas? O sea, no debe de como de reírse o burlarse. Es cuanto. Participación. Y sí, coincido contigo, está muy mal que las personas se burlen de otras personas que tienen autismo. Mira, yo he trabajado con diferentes niveles de autismo
Y quizás un nivel 1, un chico muy funcional, sí entienda que se están burlando de él y quizás emocionalmente sí le afecte. Pero a mí me encanta porque los niveles 2 y 3, que quizás son menos funcionales, están más aislados socialmente. Ellos se lo gozan. O sea, yo he visto chicos intentándose burlar de ellos, pero realmente ellos no entienden eso. Ellos tienen problemas de reciprocidad social. O sea, ellos se están burlando, pero yo no tienen que ver nada con eso. Pero bueno, y Belice, vamos, tú puedes hablar. Adelante, Belice. ¿Deseas decir algo? No. Ok, entonces voy a proseguir. Prosigo, entonces. Ah, no, hay una persona con la mano levantada. Sí. Hay alguien con la mano levantada. Bueno, pues está bien, voy a proseguir. Cualquier otra cosa me pueden interrumpir, me dicen, güey, porque no voy a poder ver ni las manos ni el chat cuando vea la presentación. Así que me avisen cualquier cosa. Entonces, ¿pueden visualizar? ¿Cierto? Mi pantalla. Sí, la pueden visualizar. Perfecto. Entonces, seguimos con la presentación. Aquí hay una malito levantada, querido. Ah, ok, un momentico. Voy a salir, volvemos allá. Ok. Leandra, cuéntame. Bueno, buenas noches de antemano. Seguiré con lo que decía la compañera aquí. Muchas veces hay personas que se burlan de este tipo de personas que tienen ese trastorno, no sabiendo que lo tienen. Lo hacen inconscientemente. Pero ¿qué pasa? Yo digo, y debería decir, que cada persona por lo menos se le debería de dar lo que es una charla de estos tipos de trastornos que son un poco comunes en muchos hogares y en nuestro país. Son muy comunes en realidad. Este tipo de personas que tienen el trastorno autista, de este que estamos hablando, perdón. Y pues bien, entonces la inconsciencia de muchas personas hace que el, el, el valor sentimental de este tipo de personas, de este tipo de niños, se deprima más, busque represión. Muchas gracias. Sí, sí, yo opino también eso. Hay que seguir hablando de autismo, ir a todos los sitios que uno puede, conversar. De hecho, cuando Warren me mencionó que él quería hacer una actividad y quería que yo seleccionara un tema, yo no dudé ni un segundito en decir que, no, pues sí, vamos a hablar de autismo porque es bueno que se conozca y ver cómo se pueden hacer intervenciones puntuales y bien. Denis, cuéntame, ¿qué tienes? Hola, bendición. ¿Me escuchan? Hello, ¿me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Es mi primer día aquí con ustedes. Eh, yo quisiera saber, no sé si la han hecho esta pregunta, pero quisiera saber si, por ejemplo, una persona que lo es autista y nunca se lo han detectado, pero una persona con un autismo de un nivel número 1, vamos a suponer, ella puede imaginar, sospechar que lo tiene. Te escuché entrecortada. ¿Me escuchan mejor ahora? Ahora sí. Ok. La pregunta es que vamos a suponer que una persona tiene autismo, pero nunca sus padres se dieron cuenta de eso, nada. Pero ella con el pasar del tiempo en un autismo, un nivel 1, comienza a sospechar eso. ¿Puede darse ese caso?
o no tendría la capacidad de, aunque tenga el nivel 1, no tendría la capacidad de reconocer eso. Aló, ¿me escuchas ahí? Sí, ahí sí estoy escuchando. Ah, ok. Sí, se escucha. Sí, se puede dar el caso. De hecho, yo tengo una hermana que tiene una pareja amiga que se diagnosticó el esposo después de adulto. Y es que si es de nivel 1 o atípico, va a tener rasgos, pero estos rasgos le van a aún así permitir realizar su vida. ¿Qué pasa? Ningún trastorno es trastorno si no te perjudica. O sea, si no te interfiere con tu vida personal, con tu vida laboral, con ciertas cosas y tu día a día se puede dar sin ningún problema, no afectan. Pero sí puede que sí, que tenga un autismo nivel 1. Todo va a depender si en alguna de estas áreas que yo mencioné al principio, como comunicación, reciprocidad social y comportamientos repetitivos, por ejemplo, quizá él tiene rituales, cosas que él siempre hace y no deja de hacer. Y si no hace, quizás se pone hasta de mal humor. Ese pudiese ser un síntoma de una persona, entre comillas, que uno ve, tú sabes, como normal, como neurotípico. O sea que sí, cabe la posibilidad. Ok, muchas gracias. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Casi estamos finalizando el taller, el conversatorio. Bueno, vamos entonces a ver. Saludos. Diga. No, perdón, yo no pude entrar a tiempo y no sé de qué tema más o menos se está hablando. Yo sé que del autismo, pero no Ok, sé perfecto, los perfecto. puntos porque Bienvenido, entremos. bienvenido, Roberto. Te voy a dar un pequeño resumen súper rápido y súper comprimido. Básicamente, mi nombre es Rafael Andrés Pérez Sánchez. Estoy hoy hablando de lo que es el autismo y las teorías explicativas. Queremos tener una perspectiva general de lo que se puede ver dentro del espectro para quizá cuando tengamos contacto con este diagnóstico sepamos más o menos cómo intervenir o cómo tener quizá una perspectiva adecuada en cada caso particular. Porque una teoría explicativa no es, o sea, no abarca todo, sino que viendo todas las perspectivas es que uno puede tener como un acercamiento más nítido, se puede decir, o más entendible del diagnóstico. Básicamente eso. Entonces, como ya Gracias. estamos... ok. Tengo a alguien más que desea hablar. Marisol. Yo voy a hacerle una pregunta. Diga. ¿Un niño que tenga autismo se puede lastimar él mismo? Claro, sí. Hay chicos que tienen problemas sensoriales, que eso lo vamos a ver en un momentico. Una de las teorías dice que los chicos con autismo pueden tener hiper o hipo en muchos factores sensoriales. Por ejemplo, un chico se puede golpear únicamente o por una rabieta o sencillamente para sentirlo. Se dice, dentro de esta perspectiva sensorial, que los chicos que se lastiman es porque son hiposensibles, o sea, tienen poca sensación cuando se tocan. Entonces, como para autoestimularse, se pudiera decir, se pueden golpear. También hay crisis hay crisis que ellos hacen, quizá por ruptura de rituales o cosas así que pueden llegar a golpearse. Por ejemplo, yo tenía un chico que él se mordía mucho la mano. Él cuando se emocionaba mucho o cuando se molestaba mucho, él se mordía la mano y ahí tenía ya un callo de tantas veces que se había mordido. Eso se trabaja sensorialmente, o sea, uno comienza a crear sensibilidad en las zonas y a darle un comportamiento más adecuado en los momentos de emoción, tanto de felicidad o como de agresión. O sea, que ellos puedan tener una conducta agresiva, pero controlada, que no le haga daño ni a él mismo ni a nadie. ¿Alguna otra pregunta? Está bien, gracias. Le contesté, ¿se sintió conforme con la respuesta? Sí. Qué bueno. Gracias. Bueno, entonces vamos a seguir la presentación, que ya nos falta mucho y nos hemos robado un poquito más del tiempo que pensaba. Así que vamos a darle un poquito rapidito. Esto, justamente, hablando de los trastornos sensoriales,
La creación de un instrumento para la valoración de las actividades de la vida diaria, esto se usó realmente para hacer una jerarquía, así como la pirámide de Maslow y esa idea de que tiene que haber una cosa en base para que primero la base se haga y ya los de arriba se puedan ir haciendo. Por ejemplo, no podemos tener esquema corporal, seguridad postural, maduración refleja, coordinación bilateral, discriminación sensorial y planeamiento motor si el sistema nervioso está dañado, digamos, para ser más absolutista con respecto a eso. Pero bueno, ya hablando del trastorno de procesamiento sensorial, vemos que hablamos de la base, digamos que el sistema sensorial está intacto, está funcional dentro de los chicos que tienen autismo, sin embargo, ya el sistema sensorial se ve afectado, o sea, el olfato, la visión, la audición, el gusto, el sistema vestibular, que tiene que ver mucho con el sistema del oído, y el propioceptivo, que con la sensación del mismo cuerpo, y el sistema táctil se ven afectados. Hay hipo e hipersensibilidad en todos estos, o sea que el chico puede o oler mucho algo o no oler nada, o ver mucho de ciertas cosas o no ver casi nada. Hay hipo e hipersensibilidad dependiendo del estímulo y la vía sensorial. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se entendió que sí había una condición sensorial con ellos, se ideó la integración sensorial de Gen IS. Marcó un legítimo suceso en el desarrollo de un modelo de intervención basado en la evidencia para identificar déficit y patrones de disfunciones en este campo. Dígase que dentro de la evaluación de estos chicos, ellos determinan dónde presenta la hipo o hipersensibilidad, si de manera auditiva, si visual, si táctil, si es táctil, en qué parte del cuerpo presenta esta. Por ejemplo, hay muchos chicos que tienen un tema de comida, de dieta, que quizás su dieta es restringida y solamente comen algunas cosas. Bueno, se ha llegado a la conclusión que esto es debido a un déficit sensorial, que la sensación de esos alimentos en boca, quizás ellos los rechazan y por eso normalmente tienen exclusivos a unos cuantos, que son los alimentos que en la boca ellos sienten cómodos, lo sienten como placentero, los otros le dan asco o le molestan. Y lo que hace este tipo de terapia es adecuarlos para que esta sensibilidad o estos procesos sensoriales que ellos van a tener a través de los diferentes sentidos sean más aceptados por ellos. Este investigador definió la integración sensorial como el proceso neurológico que organiza las sensaciones del propio cuerpo y del medio ambiente y hace posible usar el cuerpo efectivamente en el entorno. Para esta autora, la integración sensorial es la capacidad que posee el sistema nervioso central de interpretar, organizar las informaciones captadas por los diversos órganos sensoriales del cuerpo. Básicamente, ella se basa en reorganizar esta interpretación, bien, de cada uno de sus sentidos. Entonces, de manera ya casi concluyente, vamos a la clasificación que se usa actualmente por el DSM-5, que es lo que usamos todos los psicólogos y los psiquiatras, al menos que usen el CIE-10, que también es una opción. Y como lo ven aquí, lo dividen en 3 niveles. Nivel 3, necesidades de apoyo muy sustanciales. Nivel 2, necesidades de apoyo sustancial. Nivel 1, necesidad de apoyo. Entonces, aquí, en vez de crear la triada, esa triada de Wien que había, ya no es una triada, sino que en vez de 3, la convirtieron en 2. Y dice que las personas que tengan un déficit en la comunicación social y en las tengan interacciones restringidas y comportamientos repetitivos, pueden caer dentro del diagnóstico, porque estas son las 2 grandes sombrillas que se ven afectadas en el autismo, con comunicación social e intereses restringidos y comportamientos repetitivos. Comunicación social es bien amplio. Entonces, yo le voy a leer el nivel 3 y el nivel 1 de la comunicación social. Dice el nivel 3, graves déficit de las habilidades de comunicación social, verbal y no verbal que causa dificultades en el funcionamiento de la persona. Iniciación de las interacciones sociales muy limitadas y respuestas mínimas ante las demandas sociales de los demás. Esa sería una persona de nivel 3 que necesitaría mucha ayuda.
El nivel 1, en ese mismo renglón, dice, sin apoyo, los déficits en la comunicación social causan algunos impedimentos, algunos. Dificultad para iniciar interacción social y se dan ejemplos claros de respuestas atípicas o fallidas ante las demandas sociales de los demás. Parece que se da un bajo interés por las interacciones sociales. Aunque aquí dice que sí tiene un déficit en el nivel 1, fíjense que en el nivel 3 es grave déficit. O sea, que los niveles van a depender de qué tanta ayuda necesite ese individuo para su día a día. O sea, mientras más ayuda él necesite, más profundo va a ser su nivel de autismo, digamos. Una persona que necesite ayuda para realizar las habilidades de la vida, las actividades de la vida diaria, como cambiarse, comer, cocinar, puede presentar un déficit mayor o un nivel más profundo que una persona que tenga autismo, pero que se sepa cambiar, que se sepa bañar, que sepa prepararse un desayunito. ¿Entienden? Los niveles van a depender ciertamente de la cantidad de ayuda que necesita el individuo. Y las pruebas diagnósticas que se utilizan, no solamente es estas, se utilizan muchísimas, pues estas son como que las que más auge han tenido, es el ADR y el ADOS. El primero es una entrevista para el diagnóstico del autismo, que es a los padres. O sea, nosotros es como un cuestionario que se le pasa a los padres y tutores de la persona y dependiendo del comportamiento que ellos hayan observado, se puede dar un diagnóstico. Y está el ADOS, que es la escala de observación para el diagnóstico de autismo, que ellos están evaluando como hitos del desarrollo a partir de los 12 meses. Ya tienen baterías que incluyen los 12 meses. Y resulta que comienzan a hacer actividades y dependiendo a qué actividad alcanza el chico, entonces pueden diagnosticar ciertos déficits en algunas zonas de comunicación, de reciprocidad social y demás. Básicamente eso. Yo soy de opinión que, aunque es muy importante uno detectar los déficits de sus chicos, es más importante eso, ver los déficits más que el mismo diagnóstico. Hay muchas ocasiones donde las familias se agobian y entran en un proceso de duelo debido al diagnóstico. Y es que realmente, como tienen quizá poco conocimiento o tienen una visión totalmente atroz del diagnóstico, lo toman mal. Entonces yo prefiero trabajar en sí los déficits y no trabajar con un diagnóstico per se. O sea, yo puedo decirme, mi chico tiene un déficit motriz, tiene poca coordinación ojo-mano y yo tengo que trabajar eso. Hay decir que no, él tiene autismo, tú sabes. O yo puedo decir, para entrar dentro de los triadas de Win, yo puedo decir, ok, mira, mi chico tiene ecolalia. Él repite muchas palabras siempre. Entonces, ok, yo le voy a trabajar la ecolalia. No que él está dentro del diagnóstico de autismo, sino que yo voy a trabajar ese déficit que él tiene. Entonces, en la escala de observación del diagnóstico de autismo, en ADOS, ellos comienzan a hacer actividades evaluando también los hitos del desarrollo. Según cierta edad que tenga el chico, él tiene que haber adquirido algunas habilidades, como señalar, cómo llamar, cómo emitir palabras. Hay ciertas edades en que uno alcanza esas habilidades y si uno no va alcanzando esas habilidades en las edades que se espera, entonces uno puede ir investigando, quizá sea algún diagnóstico. A ver, en lo que fue los jóvenes, usted habló. ¿De qué edad en adelante en un niño podemos darnos cuenta que el niño sufre de autismo? Desde los 12 meses, o sea, expertos en el diagnóstico de autismo, desde los 12 meses pueden tener sospecha. Realmente a mí no me gustan los diagnósticos precoces. Yo hasta los 5 años, 6 años, yo recomiendo que trabajen el déficit que presente. Y si a los 6 años sigue presentando, entonces que se dé un diagnóstico final. Pero hay diagnósticos y profesionales que diagnostican desde los 12 meses en adelante. Y es muy sencillo. Sencillamente se tiene que apreciar los hitos del desarrollo. ¿Qué habilidades mi niño no ha alcanzado? Entonces, uno comienza a calcular de que, bueno, él tiene 1 año, él tiene 2 años y no emite ni una palabra, ni nada, ni me ve a los ojos.
son habilidades que ya para esa edad debieron de haber estado desarrolladas. Entonces uno puede tener una sospecha. El diagnóstico también es bueno hacerlo desde diferentes perspectivas, que no solamente un psicólogo lo vea, sino un neurólogo lo vea, que vea realmente el funcionamiento de su cerebro, a ver si realmente las zonas que están relacionadas en autismo están afectadas. Y nada, yo creo que un diagnóstico multifocal, o sea, de diferentes perspectivas, es muy importante. Y en un inicio, en los primeros años, trabajar los déficits y olvidarnos del diagnóstico. El diagnóstico en sí va a estar ahí. Uno tiene que trabajar el déficit, que eso es lo que nosotros vemos y apreciamos. Roberto, dígame. Muchas gracias, muy interesante. Este cursito en verdad muy bueno, nos ayuda mucho como estudiante de lo que es la rama de la psicología. Algo que tú mencionaste ahorita y es bien correcto, porque a veces yo creo que es muy temprano uno diagnosticar a partir de los 12 meses si a un niño ya tiene lo que si va a ser autista o no. Usualmente uno puede ver quizá algunos patrones, pero ya a partir de los 5 años, 6 años, 7 años, ya tú puedes ver el patrón totalmente desarrollado en el niño, de que si ya tiene un déficit o tiene algo o algún trastorno, algo por el estilo. Yo considero, así como tú mencionas, porque he conocido niños, ¿verdad?, con problemas de autismo, y desde pequeño casi uno quizá puede ver algunos rasgos, pero a veces uno dice, bueno, eso es porque son niños, los niños a veces son así, y uno no sabe el final si es autista o no. Pero en el transcurso que el niño iba creciendo, y nosotros vimos ya que el niño era un niño especial, ya era autista por su manera de cómo miraba, de cómo actuaba, y así sucesivamente. Así que muchas gracias. Sí, No se sí, te escucha. realmente sí, hay que darle un chance al mismo chico que crezca, pues es muy importante estar atento a los hitos del desarrollo. O sea, cuando nosotros vemos que para cierta edad el chico no ha adquirido las habilidades que conlleva ese tiempo, no es que tiene un diagnóstico definitivo, pero es algo que nos debe de llamar la atención y nosotros quizá trabajar ese déficit o ir investigando con respecto a eso. Lo muy importante es eso, ver que los chicos de nosotros alcancen todos los hitos que conlleva su edad. Si él tiene la edad de caminar a los de 9 al año y 2 meses, 4 meses, entonces, bueno, en esa época él debe de estar en ese tipo de actividad, en ese tipo de habilidad, trabajando eso. Entonces, nada. ¿Alguna otra pregunta? Veo una mano levantada. Ah, veo 2 manos levantadas. Buenas noches, hola. Hola, Priyanka. No, Sí, con respecto, hola, dígame. ¿Qué me cuenta? con respecto a los diagnósticos de manera precoz, eso es muy delicado, porque por ejemplo, yo conozco un niño, ¿me escucha bien? Ok, un niño de 2 años y 7 meses. El niño no habla, no hace nada de acuerdo a su edad, porque inclusive tiene temor a caminar. Y él señala lo que quiere, no emite ningún sonido ni nada por el estilo. Caminó tarde a su edad, para sostenerse él tenía dificultad para sentarse de manera igual. Y si se sienta es aislado y también como despejado, mirando hacia el techo durante un largo tiempo, buscando la manera como de distraerse, pero nosotros no debemos decir que es un niño autista en cuanto a eso, por lo que él presenta. Ahora bien, a veces los padres, por temor al diagnóstico que se le puede dar, no llevan a cabo esos resultados o no le dan la observación especial, específica. Inclusive su madre es médico y yo no la juzgo. Aún así, hay casos que se deben tomar en cuenta, porque este niño tiene 2 años y 7 meses y no dice nada, siquiera dice papá o mamá, y ya para este tiempo debería decir más de 30 palabras. O sea que debemos tener cuidado con eso. Aunque los resultados quizás no sean como queremos, debemos ayudar a los niños. Bueno.
es lo mismo que dije hace un rato, es ver el hito del desarrollo, ver los hitos del desarrollo. Si el chico no está alcanzando las habilidades que debe de alcanzar en su tiempo, hay que tener atención, hay que ver. Olvidemos del diagnóstico, veamos el déficit que tiene. ¿Qué fue lo que no alcanzó? ¿Quién trabaja eso? No me está produciendo palabras, no está emitiendo palabras. Bueno, vamos a hablar con un logopeda, que son los que se encargan de estimular esa habilidad, de entrenar esa habilidad, y vamos a hacerlo. No está teniendo buena psicomotricidad. Y es menos de 6 años, estimulación temprana. 2, 3, 1, 6 años, ellos lo pueden ayudar con eso. Terapia ocupacional. Es más, sí es cierto, crea temor, que y hay que hacer un trabajo, hay que entender también las familias. O sea, uno se asusta con el diagnóstico. No es fácil. Y más en este país que vivimos, no es nada fácil. Pero realmente, si uno afronta eso lo más rápido posible, el déficit puede bajar muchísimo. O sea, yo tengo chicos que fueron pronosticados con un trastorno de autismo nivel 3, digamos, y son actualmente súper funcionales, porque desde un principio, bajo este temor, esa familia se preocupó y lo que comenzó fue a estimularlo adecuadamente, no sobreestimularlo, estimularlo adecuadamente. Y el chico no digamos que puede trabajar, pero dentro de su casa es totalmente autónomo. Él se cocina, él se baña, él limpia la casa, él contribuye, se comunica poco verbalmente, pero se comunica de otras formas. Entonces, eso es como intentar detectar quizá el déficit temprano para poder trabajar en eso. Entonces, vemos que hay 2 preguntas más, hay 2 manos más. Bueno, no sé Sí, si buenas noches. dígame. Bueno, yo con respecto a lo que han dicho, están ciertamente, o sea, están en lo cierto. Y con respecto a la pregunta de en cuanto al tiempo que hizo la compañera, que, o sea, han dicho que, o sea, no es muy conveniente el diagnóstico precoz, pero como usted acaba de decir, es conveniente el diagnóstico oportuno, porque mientras antes se sepa decir, o sea, en sí el diagnóstico, se pueden ir desarrollando, o sea, las habilidades, buscando las formas y la estrategia para que, o sea, mientras antes se diagnostique, hay más posibilidades de que el niño de que sea funcional. En cuanto a los hitos, que está muy en lo cierto, es muy importante desde el primer mes que el niño, o sea, vaya a su evaluación con el pediatra, porque ellos van verificando todos esos hitos. O sea, yo tengo un bebé de 7 meses ahora mismo, y ellos, o sea, cuando yo voy, todo, desde si se sienta, si se voltea, si dice palabra, si está empezando a gatear, todo eso. O sea, aparte yo busco información, y con la formación que llevo, pues yo estoy un poquito enterada, pero es muy importante. Y otra manera de darse cuenta es ver si el niño realizaba algún tipo de actividad y ha tenido un retroceso. Es decir, si usted nota que su niño estaba empezando a gatear o ya gateaba y empieza a retroceder en ese sentido, pues es una señal de alarma de que uno tiene que darle algún tipo de seguimiento. Sí, ciertamente, eso es uno de los síntomas también que se ve, chicos que han adquirido habilidades y de un momento a otro comienzan a perder esas habilidades que ya habían dominado. Sí, pero vuelvo entonces, Inés, a dar la opinión de que a mí no me gusta el diagnóstico, decir, mira, el chico tiene autismo de tal grado. Primero, porque no va a saber qué grado es. Y segundo, porque el diagnóstico tiene una carga sobre la familia muy importante. Y lo que no queremos es que lo que pasa es que todo va a depender de cuál familia sea, de qué tan preparada esté. Y yo he entendido, según la experiencia que tengo de trabajar con diferentes familias, suerte, que usualmente trabajo con chicos adolescentes y adultos, más que con niños.
y tengo como la anécdota de la familia, tengo como esa retroalimentación de la experiencia de vida, de su diagnóstico y demás. Y en base a eso es que doy mi opinión. Y yo creo que es mejor no, en principio no dar el diagnóstico, sino definir los déficits total. Tú vas a poner diagnóstico del espectro autista, conductas, y vas a tener que definir, porque el diagnóstico del espectro autista es un espectro, es tan amplio que tú tienes que definir sintomatológicamente el comportamiento de ese individuo para tú saber qué tú vas a hacer con él. Entonces, si tú ya tienes que definir el comportamiento, yo prefiero basarme sencillamente en esos déficits y trabajar eso y no quizá en un principio trabajarle el diagnóstico. Quizás más adelante, quizás 5 o 6 años, quizás sí ya se pueda presentar el diagnóstico per se y en base a eso se trabaja. Pero mientras tanto, me enfoco en mis déficits y trabajo. Total, no importa la evaluación que hagamos, tenemos que ver cuál es el comportamiento, evaluarlo y trabajarlo sin importar el diagnóstico. Sí, sí, Diga. disculpa, entiendo su punto y disculpa que lo interrumpa porque quería decir algo ahorita y se me pasó. Es que en Netflix hay 2 series que son muy buenas, que, o sea, se las quería recomendar. Voy a mandar los nombres por el grupo, pero uno se refiere exclusivamente a una familia que tiene un niño dentro del espectro y ellos no, al principio no lo quieren aceptar, como comentaba una compañera. Ellos no querían aceptarlo y después van, o sea, van mostrando el desarrollo que tiene esa familia con ese niño y hay otra serie que se llama El mundo como los vemos, que hay 3 personas dentro del espectro que están siendo funcionales dentro dentro de su condición. ¿Es cuánto? ¿Quiere dar su opinión o preguntas o comentarios? Veo... Yo, Mande. sí, sí. ¿Me escuchan? Bueno, me ha gustado mucho la charla durante todas estas horas. Fue muy bueno, la verdad. Me gustó mucho. La pregunta que quiero hacer es que si una persona con autista ya adulto puede vivir independiente. Todo va a depender qué tan funcional sea. Hay chicos, pero si te soy honesto, honesto, de los pacientes que yo tengo, ninguno son totalmente independientes. Todos aún siguen viviendo bajo la tutela de sus padres y aunque hay algunos que han alcanzado cursos técnicos y se dan muy bien, tienen algunas limitaciones. También influye mucho el hecho de las mismas familias en la seguridad, como que, bueno, dejar a mi chico que tiene una condición a que viva solo, quizá le cueste un poco. Sé que en España hay proyectos de vivienda juntos, que lo que hacen es que viven 2 personas con alguna condición de discapacidad en una casa y vive una tercera persona neurotípica que es el moderador, que va a vivir con ellos 2 y va a hacer que entre todos convivan bien, repartiéndose responsabilidades, asignándose tareas durante la semana y demás. Actualmente yo de manera personal no conozco ninguna persona con autismo que viva sola. ¿Alguna otra pregunta? Veo que tiene la mano levantada. Tengo una curiosidad. ¿Mito o realidad? Según dicen, ¿verdad? Dicen algunas personas, y yo digo, a veces yo soy el tipo de persona que me gusta leerme, buscarlo y documentarme. Y digo mito o verdad, porque es lo que te puedo decir ahora mismo respecto del autismo. Dicen que el autista es muy inteligente. Tienen capacidades que quizá otros no tienen. ¿Mito o realidad? Habilidades súper extremas, pero son isletas.
Dígase, de que quizá tienen una habilidad que las personas neurotípicas no tienen, pero teniendo esa habilidad única no lo hace, no lo ayuda en la vida. Acuérdense, ellos tienen intereses restringidos. Hay cosas que a ellos les gustan que lo hacen muchas veces, muchas veces. Entonces, quizás haciéndolo mucho lo perfeccionan. Por ejemplo, hay grandes músicos que tienen rasgos de autismo. Ahora mismo no me acuerdo de los nombres, pero me acuerdo que en una ocasión lo estaba buscando porque me gustaba la música, ya con un amigo mío que era músico, y leyendo la biografía de este, en un momento fue diagnosticado con autismo. O sea que esa obsesión que pueden tener con respecto a un conocimiento puede generar en que sí, en que sean quizá estén dotados con algo. Le voy a hacer también otra historia. Yo tenía un chico que él tenía un atlas. Esos atlas donde te dice todos los países, te dicen las banderas, las poblaciones, las religiones, los idiomas, te dan toda la información con respecto a ese país y dónde está ubicado. Bueno, el chico se lo sabía completo. Tú le quitabas el atlas y le preguntabas, tú viendo el atlas, viendo el libro, en tal país, ¿dónde queda? Y él te decía el sitio. ¿Qué población tiene? ¿Qué cantidad? Y te decía la cantidad. ¿Qué idioma se habla? Te decía. O sea, quizá él no sepa muchas cosas. O sea, él tenía, por ejemplo, problemas con relacionarse con otra persona. El hecho de él saludar al sexo opuesto es un tema para él. Él no sabía cómo hacerlo, cómo acercarse al sexo opuesto. Estamos hablando de un autismo de alto funcionamiento, donde tiene lenguaje, había alcanzado el bachillerato, o sea, él acabó el colegio, pero tenía cierto déficit en muchas otras zonas. Pero ¿en qué le ayuda a él ese conocimiento de ese atlas? Si él no puede adaptar ese conocimiento a una vida productiva, ese conocimiento que él tenga no le va a servir para nada, aunque es sorprendente. O sea, tú aprenderte un atlas y acordarte de todo tan específico. Para mí es sorprendente, pero ¿de qué te sirve eso? Entonces, también es muy importante que ese conocimiento que ellos tengan sea funcional. Entonces, sí pueden ser grandes genios, pero dependiendo qué quieren saber. Y Nicole, ¿tiene la mano levantada? ¿Desea decir algo? Buenas, jóvenes. Buenas Sí, noches. tengo una pregunta. Dígame, Buenas Nicole. noches. Ok. Sí, buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué usted recomendaría a unos padres inexpertos con respecto al tema y más cuando diagnostican a su hijo con autismo? ¿Qué usted puede recomendarle para que ellos sepan cómo lidiar con la situación? ¿Qué la pregunta? Repita, no la escucho. Si la puedes repetir. Sí, claro. Mi pregunta es, ¿qué usted le recomendaría a unos padres inexpertos con respecto al tema cuando diagnostican a su hijo con autismo? Y todo depende. Todo depende con qué, o sea, con qué tipo de padres nos estemos enfrentando. Por ejemplo, si tienen total desconocimiento del tema, yo les recomendaría que se acerquen a una fundación donde pudiese haber un grupo de apoyos para esos padres y donde le pueden quizás informar acerca más del diagnóstico. Realmente este tipo de noticias, como puede ser muy impactante para muchas personas, lo que se recomienda es que tengan una red de apoyo en este momento del diagnóstico. Y las fundaciones como Manos Unidas por el Autismo u otras fundaciones ayudan mucho en este proceso, como que a guiar a las familias, a explicarle qué condición tiene su hijo, cuáles limitaciones. En esa misma fundación, por ejemplo, pueden evaluarlo y le pueden decir qué limitaciones se está presentando en este momento. Y en base a eso, realmente intentar trabajar los déficits. Recomiendo eso, buscar un grupo de apoyo para que compartan y puedan soltar y comunicarse con personas que quizá ya hayan tenido esta experiencia de vida, ver cómo ellos lo han manejado y fijarse más en los déficits que en el mismo diagnóstico en sí. Exponerlo como si fuese un niño normal. Sí, ciertamente necesita más estimulación, pero aislarlo porque nosotros pensamos que tiene una condición, realmente lo desayuda más que lo ayuda.
no podemos olvidar que con autismo o sin autismo siguen siendo niños y personas que van a pasar por todas las etapas que nosotros pasamos. Entonces, no lo pueden aislar de la vida social, tienen que exponerlo, tienen que buscar una red de apoyo y evaluar los déficits que tenga para saber qué van a estimular. Tipos de terapia para una persona con autismo, aparte de la logopedia, la terapia ocupacional y todo eso. Todo va a depender qué déficit está presentando para que seleccionemos el tipo de terapia que necesita nuestro chico. O sea, si es de aprendizaje, terapia de aprendizaje, si es de habla, logopedia, si es un asunto sensorial, integración sensorial con un ocupacional. Hay entrenadores físicos también que trabajan con ellos. Hay muchos métodos, por ejemplo, si es comportamiento, pueden incluirlo en terapias conductuales como ABA. Todo va a depender qué déficit presenta el chico. Por eso hay que saber cuál déficit presenta el chico para nosotros saber qué tipo de terapia es la más efectiva o la más acertada para esa persona.